Buenas noches con todos y todas. Es un gusto participar en este conversatorio y compartir con mis compañeros. Para poder empezar, el tema es introducción general al contrato y primeras clasificaciones, tanto unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, conmutativo y aleatorio. Me gustaría recordar algo muy fundamental. Aunque el contrato se estudia dentro de lo que es el derecho civil y del derecho mercantil, en realidad forma parte de nuestra vida diaria. Contratamos cuando arrendamos una vivienda, cuando compramos un celular, cuando pedimos un crédito o cuando pagamos a alguien por un servicio. Por eso, comprender su naturaleza no es solo un ejercicio académico, sino también es una herramienta práctica para nuestra vida diaria. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el contrato tiene su columna vertebral. En el Código Civil, particularmente en el libro de las obligaciones y contratos. Desde allí se construye la teoría general del contrato, que luego se complementa con normas especiales, el Código de Comercio para los contratos mercantiles, la Ley de Compañías para las sociedades, el Código de Trabajo para los contratos laborales, entre muchos otros. El hilo conductor es siempre el mismo, un acuerdo de voluntades que crea tanto obligaciones exigibles. La doctrina suele definir al contrato como el acuerdo de dos o más voluntades destinados a creer, modificar o extinguir obligaciones. Esta definición resalta dos elementos muy esenciales, como es la voluntad que debe exteriorizarse. No basta con la intención interna. Este acuerdo produce efectos jurídicos exigibles, derechos, deberes que pueden reclamarse ante un juez. Ahora bien, con los contratos unilaterales y bilaterales, una primera clasificación fundamental es la distinción entre contratos unilaterales, bilaterales. Un contrato unilateral es aquel del que nace de la obligación para una sola de las partes. En cambio, en un contrato bilateral existen obligaciones recíprocas. Cada parte es a la vez acreedora y deudora. Un ejemplo práctico aquí en Ecuador, una donación de un padre a un hijo. El donante transfiere un bien sin recibir una contraprestación. La compraventa definida en el artículo 1732 del Código Civil es bilateral. ¿Por qué? El vendedor debe entregar y sanearse, mientras que el comprador debe pagar el precio. Lo revelante de esta clasificación es que en los contratos bilaterales aparecen figuras jurídicas muy importantes como la exception non adimpleti contractus. ¿Qué quiere decir esto? Que permite a una parte poder abstenerse de cumplir mientras la otra no lo haga, además de la acción de resolución por incumplimiento. Recíproco, esto no ocurre en la misma medida en los contratos unilaterales. Ahora bien, con los contratos gratuitos y honorosos. Otra distinción esencial es la de los contratos. El contrato honoroso genera beneficios, cargas para ambas partes, mientras que el gratuito favorece económicamente a una sola parte. Un ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el contrato de trabajo son onerosos. Ambas partes obtienen un beneficio, pero también asumen un sacrificio patrimonial. En los contratos conmutativos y aleatorios, la tercera clasificación que quiero abordar es la de conmutativos. Es decir, las prestaciones están determinadas desde el inicio y existe proporcionalidad entre ellas. En los aleatorios, al menos una de las partes va a asumir lo que es un riesgo, que está basado en un hecho incierto. Un ejemplo, una compraventa de un inmueble en Ecuador es conmutativa. Se negocia un precio, se conoce el bien y las partes saben que reciben. Los seguros reguladores en la normativa mercantil son aleatorios. La aseguradora desconoce si pagará una indemnización y el asegurado no sabe si ocurrirá lo que es el siniestro. Mi aporte personal, después de revisar toda esta normativa y la doctrina, es que estas clasificaciones a veces parecen simples etiquetas, pero tienen una utilidad enorme cuando se litiga o se asesora. Entonces, esto nos ayuda a redactar mejor los contratos,
pensando en el riesgo, en la equivalencia de las prestaciones y en el nivel de responsabilidad que queremos asumir. Dicho esto, para mantener el hilo del conversatorio, voy a dar paso a mi compañera Mayra Morán, quien se centrará en otra clasificación clave, como es la de contratos consensuales, reales y solemnes, explicando cómo estas categorías se conectan con la forma, la prueba y la validez de los contratos en el Ecuador. Gracias, Diana. Saludos, compañeros. Retomando lo que acabas de exponer, quisiera enfocarme ahora en el modo en que los contratos nacen a la vía jurídica, es decir, en cómo se perfeccionan. El Código Civil ecuatoriano y la doctrina clásica distinguen tres grupos de contratos, y estos son contratos consensuales, contratos reales, así como también los contratos solemnes. Comenzaré con los contratos consensuales, que son lo que podríamos decir los más naturales. Estos contratos basta netamente el consentimiento de las partes para que el contrato exista. No exige ninguna formalidad específica como requisito de validez, a menos de que una norma especial así lo disponga. Un ejemplo cotidiano de una es una compra-venta de algún bien inmueble. Si yo compro un televisor en una tienda, ya sea de Puerto Viejo, de Jipijapa o de otra ciudad, el contrato se perfecciona en el momento en el que yo acepto el precio y y el vendedor también acepta venderme el bien como tal. Que luego exista una factura o no, que se firme un documento o no, tiene importancia para prueba o de pronto para efectos tributarios, pero la existencia del contrato descansa netamente en el acuerdo de las voluntades. Lo mismo ocurre cuando arrendamos verbalmente una habitación. Si hay consentimiento sobre el uso del bien y sobre el valor de la renta, existe un contrato, aunque no sea fácil de probarlo. En cambio, en los contratos reales, el consentimiento por sí solo no basta. La ley exige, además, la entrega de la cosa. Es decir, el contrato no se perfecciona mientras la cosa no se haya eh, entregado de manera material. Aquí encontramos tres figuras especialmente relevantes: el mutuo, el comodato y el depósito. En el mutuo, una persona entrega dinero u otra cosa fungible, con la obligación de que en algún momento se le devuelva otro tanto de la misma especie, así como también de la misma calidad. En este caso, el ejemplo sería un préstamo formal entre dos amigos. Eh, A le entrega a B $3.000 y se los tiene que devolver en 6 meses. El acuerdo verbal por sí solo no genera todavía el contrato. Solo cuando el dinero pasa a manos de B, en este momento el mutuo se entiende perfeccionado. Lo mismo ocurre con el comodato. No basta que yo de pronto prometa prestar mi carro, hasta que no lo entregue no existe como tal el contrato. En cambio, el depósito civil también es real. Se perfecciona cuando el depositante entrega la cosa para su custodia. En este caso, en la práctica ecuatoriana, esto es frecuente, de pronto cuando dejamos nosotros bienes en bodegas de tercero o incluso cuando se entregan documentos importantes a un abogado con el fin de que los conserve. Si hay un acuerdo de custodia y la cosa ha sido entregada, estamos frente a un contrato real. Finalmente están los contratos solemnes, que son aquellos en los que la ley exige un cierto rito o una formalidad para que el contrato exista o en este caso sea válido. La solemnidad no es un mero formalismo, casi siempre se le exige, ya sea por razones de seguridad jurídica, así como también por protección del tráfico económico. Un contrato emblemático en esta categoría sería una hipoteca, que recae sobre bienes inmuebles para garantizar una obligación. ¿Qué significa? Que no basta que deudor y acreedor se pongan de acuerdo en que el inmueble quede en garantía, porque la ley exige que se otorgue una escritura pública y se escriba o se inscriba esto en el registro de la propiedad.
Si no se cumplen con estas formalidades, la supuesta hipoteca es inexistente frente a terceros. Por lo tanto, no produce los efectos de garantía legal. Otro ejemplo es la donación de bienes raíces. El Código Civil exige que se realice por escritura pública y en su caso se inscriba. Si una persona promete verbalmente donar un lote y nunca se formaliza, el beneficiario no podrá exigir la entrega judicialmente, porque el contrato nunca llegó a cumplir con la solemnidad requerida. Me parece importante subrayar eh, que aunque el derecho ecuatoriano admita muchos contratos consensuales, así como también verbales, en la práctica profesional es altamente recomendable documentar por escrito los acuerdos relevantes. La ausencia de un documento no invalida el contrato consensual, pero sí complica tremendamente el probar algo. Los jueces pueden fallar sobre la base de las suposiciones porque ellos necesitan en realidad evidencia. Para ello, tengo un ejemplo concreto. Eh, un arrendamiento verbal en un departamento de una determinada ciudad. Yo lo voy a arrendar por $500 mensuales. Las partes conviven en armonía por un año, pero un día empiezan a surgir conflictos por mantenimiento. El arrendador decide echar al arrendatario de un día para otro. En este caso, si no hay un contrato escrito, probar las condiciones del acuerdo será difícil. Testigos, recibos, mensajes de WhatsApp, todo ayuda. Pero aquí lo ideal sería una cláusula que haya quedado clara, así como también por escrito. Después de de esto que acabo de mencionar, tomo como aporte personal que después de revisar esta normativa y ver la realidad ecuatoriana, eh, es que la cultura de la formalización contractual es todavía baja. Muchas relaciones se manejan de palabra, por confianza, por costumbre. Mientras todo va bien, no hay problema. Pero cuando surge conflicto, la falta de forma escrita se convierte en fuente de incertidumbre, así como también de unos litigios que se vuelven muy prolongados. Creo yo que nosotros como futuros abogados y abogadas tenemos esa tarea de promover una cultura donde las personas comprendan que un contrato bien redactado no va a dañar la amistad, no es signo de desconfianza, sino que es una forma de proteger a ambas partes y de esta manera se evitan malos entendidos. Esto es particularmente importante cuando se trata de operaciones que involucran vivienda, créditos, asociaciones o incluso emprendimientos. Entonces, con esto yo cierro mi parte y doy paso a mi compañera Samira, quien se enfocará en los contratos principales y accesorios, especialmente en aquellos que sirven como garantías, hipoteca, prenda, fianza, así como también en el papel que cumple en el tráfico jurídico ecuatoriano. Gracias, compañera Mayra. Como bien acaba de decir, pues yo voy a hablar sobre los contratos principales y accesorios, garantías reales y personales en la práctica ecuatoriana. Entonces, retomando un poco la línea del conversatorio, ahora pues voy a profundizar en una clasificación fundamental del derecho de las obligaciones y de los contratos. Una clasificación que va a tener como consecuencia prácticas muy fuertes al momento de exigir, ejecutar o extinguir obligaciones. La distinción entre contratos principales y contratos accesorios, especialmente cuando nosotros nos referimos a garantías reales y personales dentro de la realidad jurídica pues ecuatoriana. Desde una perspectiva doctrinaria se denomina contrato principal a todo aquel que va a tener como finalidad propia, autónoma y completo, es decir, que puede existir por sí mismo sin depender de otro negocio jurídico. Su finalidad va a ser crear una obligación principal, directa y exigible. En nuestra legislación y en la práctica cotidiana tenemos que encontramos múltiples ejemplos de la compra-venta, el arrendamiento, el contrato de trabajo, el mutuo o préstamo de dinero, la presentación de servicios profesionales, el contrato de seguro, la sociedad civil, entre otros. Todos estos contratos van a generar por sí mismos derechos y por ende también obligaciones entre las partes y su existencia no va a depender de la celebración de un contrato adicional.
Bueno, ahora para hablar del contrato accesorio, va a ser aquel que no tiene una finalidad autónoma, sino que depende necesariamente pues, de un contrato principal. No existe por sí solo. Su función va a ser reforzar, asegurar o garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Dicho de otra manera, tenemos que el contrato accesorio surge para brindar seguridad jurídica al acreedor. Esto va a disminuir el riesgo de incumplimiento por parte del deudor. Su razón de ser es la garantía de pago, del cumplimiento de una prestación o eventualmente de indemnización por daños y perjuicios. Tenemos que en el derecho ecuatoriano los contratos accesorios de mayor relevancia práctica van a ser la hipoteca, la prenda y la fianza. Los dos primeros van a constituir garantías reales, porque recaen sobre bienes determinados, mientras que la fianza es una garantía, pues más bien personal, ya que se apoya en el patrimonio global de una persona. Empezando por la hipoteca, vamos a hablar de esta primero. Esta consiste en la afectación de un bien inmueble, ya sea el propio deudor o de un tercero, como respaldo del cumplimiento de una obligación. Es una de las garantías más utilizadas en el sistema financiero ecuatoriano. Un ejemplo clásico es el crédito hipotecario que se adquiere cuando una familia pues desea comprar una vivienda. El contrato principal va a ser el mutuo o préstamo de dinero celebrado con el banco. La hipoteca es el contrato accesorio que grava el inmueble, mientras que el deudor cumple con la hipoteca, permanece como carga latente. Pero si el deudor incumple, el acreedor tiene la facultad de perseguir el bien hipotecado, incluso si pasa a manos de un tercero y de solicitar el remate judicial para cobrarse de preferencia frente a otros acreedores. Tenemos por otro lado la prenda. Cumple como función similar porque su objeto recae sobre bienes muebles, es decir, como vehículos, maquinarias, mercadería, equipos, inventarios o incluso derechos crediticios. En el ámbito comercial y empresarial es sumamente común, especialmente en el financiamiento de aquellas pequeñas y medianas empresas que están desarrollándose. Para citar un ejemplo, para que nos quede un poco más claro, tenemos que un comerciante puede dar una prenda de su camión, su maquinaria textil o su stock de productos para obtener el capital del trabajo. Al igual que la hipoteca, la prenda otorga al acreedor los derechos fundamentales, el derecho de persecución, que permite seguir el bien aun cuando cambie de propietario, y el derecho de preferencia, que otorga la prioridad, el cobro, entre otros acreedores. Por otro lado, tenemos que, haciéndole un poco de contraste con estas garantías reales, encontramos la fianza. Esta va a ser más bien una garantía personal. Aquí no hay un bien específico que se va a dar un respaldo en concreto, sino más bien va a ser una persona, que sería el fiador, que obliga a responder por el deudor, principal en caso de incumplimiento. En términos sencillos, para que podamos entender, el fiador le dice al acreedor: si el deudor no cumple, yo responderé con mi propio patrimonio. En la práctica ecuatoriana, la fianza es extremadamente común, sobre todo en contratos de arrendamiento, créditos bancarios, contratos educativos y obligaciones mercantiles. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos diferenciar entre contratos principales y aquellos que son accesorios? Porque es una distinción que se deriva de efectos jurídicos trascendentales. Uno de los principales fundamentos es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contrato principal es declarado nulo, resuelto o extinguido. El contrato accesorio también cae. Por ejemplo, si un contrato mutuo es declarado inexistente por falta de conocimiento, consentimiento válido, la hipoteca que lo garantizaba queda automáticamente sin efecto, no puede subsistir una garantía sin una obligación principal, pues que sustente a la misma. Asimismo, esta diferencia pues se va a adquirir en especial relevancia en los procedimientos de insolvencia, quiebra o en un concurso de acreedores, por ejemplo. En estos escenarios, los acreedores cuentan con garantías reales, hipoteca o prenda. Tienen una posición de privilegio, ya que pueden cobrarse con preferencia sobre el producto de remate del bien grabado. En cambio, los acreedores quirografarios, es decir, aquellos que no cuentan con una garantía real, deben repartirse lo que reste del patrimonio pues del deudor como tal. Generalmente, en proporción de sus créditos, en caso de fianza, el creador obtiene una ventaja pues un poco más adicional. Puede dirigir la acción no solo contra el patrimonio del deudor principal, sino también pues contra el fiador, ampliando de manera significativa las posibilidades del cobro. Para ilustrarlo un poco mejor, un ejemplo concreto de nuestra realidad: imaginemos que una pequeña empresa de transporte en la provincia de Manabí que financia la compra de 3 camiones mediante un crédito bancario. El contrato principal es el préstamo. Como contratos accesorios vamos a tener que se constituye una hipoteca sobre un inmueble, y de ahí la empresa y prenda sobre los propios camiones. Si la empresa entrara en una crisis financiera y dejara de pagar
pues el banco no solo podría exigir el cumplimiento del crédito, sino también podría iniciar la ejecución de la hipoteca y de las prendas, teniendo prioridad frente a otros acreedores. Y si además el gerente de la empresa firmó como fiador solidario, el banco podría también ser pues su patrimonio personal, perseguir esto, incluso su vivienda o cuentas bancarias. Desde una reflexión personal, pues tenemos y también crítica, considerando que el Ecuador se ha normalizado el uso de garantías en una adecuada cultura de evaluación de riesgo. Muchas personas firman hipotecas, prendas o fianzas por presión familiar, por amistades o por alguna necesidad económica, sin contar con una asesoría legal pues seria. O el resultado de esta práctica en muchos casos es trágico: pérdida de viviendas familiares, quiebra de pequeños negocios, sobreendeudamiento crónico y ruptura de relaciones personales. En este sentido, pues mi creencia es que una de las grandes tareas pendientes del sistema jurídico ecuatoriano es sin duda alguna reforzar el deber de la información, transparencia y asesoría, tanto por parte de las instituciones financieras como de los notarios. No debería ser posible que una persona firme una hipoteca o una fianza pues sin haber recibido una pequeña explicación clara, comprensible y detallada de las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales que esta indecisión implica. Pues para cerrar mi intervención y mantener la lógica del conversatorio, voy a darle ahora la palabra a mi compañero Juan Carlos Zambrano Bailón, quien abordará los contratos civiles típicos más utilizados en el Ecuador, como la compraventa, el arrendamiento mutuo y el comandato, mostrando cómo estas figuras, muchas veces que estudiamos de manera abstracta, están profundamente presentes en la vida diaria de las personas, las familias y las empresas del país. Muchas gracias, compañera Samira, colegas. En esta ocasión analizaremos los contratos civiles típicos más utilizados en nuestro país. Aquellos que no solo aparecen en los libros de derecho, sino que forman parte de la vida cotidiana y la actividad económica del día a día. Analizarlos es muy importante porque el derecho contractual no solamente puede quedarse en concepto, debe conectarse de la forma real en que las personas se relacionan jurídicamente. Empezaremos con el contrato de compraventa. Es el más frecuente, según el artículo 1732 del Código Civil. Es el acuerdo donde una parte entrega una cosa y la otra paga un precio en dinero. Parece simple, pero implica obligaciones importantes. El vendedor no solo debe entregar el bien, sino saneándolo, es decir, libre de vicios ocultos o gravámenes. En Ecuador muchos conflictos judiciales se dan justamente por problemas como vehículos, terrenos o bienes que tenían cargas o defectos no informados. El contrato del arrendamiento es mediante el cual se concede el uso y goce de un bien a cambio del pago de una renta. Esto es común en este caso como estudiantes, familias y actividades comerciales. Los conflictos típicos con la falta de pagos, deterioros del bien, aumentos unilaterales o retenciones, en este caso de depósito. Por eso se recomienda suscribir un contrato detallado con cláusulas claras sobre garantías, obligaciones y plazos. En el contrato mutuo es un contrato real, se da en este caso en préstamo de dinero o cosas fungibles. En Ecuador, gran parte de estos préstamos son informales, entre familiares, conocidos. El problema surge en este caso es al cobrar, porque no existe, no hay una prueba de la entrega del dinero, los juicios se vuelven difíciles. Además, si hay un interés excesivo, el contrato puede ser declarado nulo eh, por usura en este caso. Esto evidencia la necesidad de formalizar los préstamos incluso entre personas conocidas. El comodato también es un contrato habitual, un préstamo gratuito de uso. Aparece cuando alguien presta, en este caso, por ejemplo, un carro, una bodega, una herramienta,
Aunque suene así de simple, muchas veces genera estos conflictos por daños, por pérdida del bien o discusiones sobre quién debe asumir el mantenimiento del bien en este caso. El comodatario debe devolver la misma cosa en buen estado, salvo el desgaste normal por su uso, ¿no? También es muy utilizado el contrato del mandato, sobre todo en el ámbito profesional, en este caso abogados, contadores, agentes de bienes raíces y consultores trabajan bajo contrato del mandato. El mandatario debe actuar con diligencia, rendir en este caso cuenta y ceñirse al cargo, mientras que el mandante debe cubrir los gastos e indemnizar cuando corresponda. Por último, está el contrato de obra. Es fundamental en las construcciones. Aquí una parte se obliga a ejecutar un trabajo o una obra y la otra a pagar por ellos. Es decir, los conflictos más comunes incluyen en este caso retrasos, defectos de construcción, trabajo no autorizado o la falta de garantía. Después de revisar estos contratos, la conclusión es que en Ecuador no existe una cultura contractual. Muchas relaciones se basan en acuerdos verbales y de confianza. Esto funciona mientras no haya o no exista un problema. Pero cuando surge un conflicto, la falta de respaldo escrito, en este caso como un contrato, genera inseguridad jurídica. Y esto nos deja una enseñanza que como futuros abogados, nuestro papel no solo es redactar un contrato, sino educar a que las personas comprendan que un documento claro protege a ambas partes y evita futuros litigios. Con esto quiero concluir mi intervención y doy paso a mi compañero Fabián Mendieta, quien profundizará en este caso en los contratos mercantiles típicos y regulados en el Código de Comercio ecuatoriano. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches con todos y todas. En mi intervención voy a centrarme en los contratos mercantiles más relevantes en la práctica ecuatoriana, aquellos que el Código de Comercio y la realidad empresarial han consolidado como instrumentos indispensables para el tráfico económico. Lo interesante es que aunque muchos de estos contratos comparten bases con la teoría general civil del contrato, su lógica es claramente empresarial, pues están pensados para contexto de volumen, rapidez y riesgo. Empezaré por el contrato de suministro, doctrinariamente considerado como una compraventa de carácter continuado. A diferencia de la compraventa simple, en la que la entrega es única en el suministro, se pacta una entrega periódica de bienes o servicios. Esto es especialmente frecuente en sectores como alimentos, medicinas, combustible, insumos agrícolas y librería institucional y tecnología. Este, la clave jurídica es definir bien la cantidad, la calidad, los plazos, el precio y las consecuencias del incumplimiento, porque un retraso o falta de entrega puede afectar la producción y la falta de pago puede afectar al proveedor. Por ello, suelen incluirse cláusulas de penalidad, resolución anticipada, fuerza mayor, revisión de precios y métodos de solución de conflictos. Otro contrato mercantil central es el contrato de transporte, sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. El transportista se obliga a trasladar mercancías y entregarlas en el lugar y tiempo pactados en el mismo estado en que las recibió. El incumplimiento como pérdida, daño o retraso genera responsabilidad, salvo fuerza mayor o riesgo inherente. En Ecuador, donde el comercio interior y la exportación son fundamentales, este contrato es vital. Por eso casi siempre se complementa con un seguro que cubre daños o pérdidas de carga.
El contrato de comisión mercantil también es una figura muy usada. En el comisionista realiza actos de comercio por cuenta ajena, pero en nombre propio. Frente a terceros aparece como si el negocio fuera suya, aunque el resultado económico corresponde al comitente. Esto se observa mucho en la venta de productos agrícolas, en la representación de empresas extranjeras y en operaciones de intermediación. Distinto en el mandato mercantil y la agencia comercial, donde el mandatario o agente actúa normalmente en nombre y por cuenta del mandante principal. En la agencia comercial, una empresa designa a otra para promover la venta de sus productos en una zona determinada. Suelen incluir obligaciones de promoción, inversión en marketing y mantener una red de clientes. El contrato de seguro mercantil es un pilar muy esencial del tráfico comercial moderno. La aseguradora, mediante el pago de una prima, se obliga a indemnizar si ocurre el siniestro descrito. En Ecuador, los seguros más relevantes incluyen transporte internacional, incendio y líneas aliadas agrícolas de responsabilidad civil, fidelidad y seguros de crédito. Debido a su naturaleza aleatoria, la redacción de las pólizas debe ser muy clara para evitar conflictos, pues una mala definición o una exclusión confusa puede generar problemas. Bien, finalmente el depósito mercantil merece una mención muy especial. No se trata del depósito civil, sino de una actividad que es profesional de custodia de bienes, realizada por empresas que operan bodegas, depósitos aduaneros o almacenes generales de depósito. En Ecuador está muy ligado el comercio exterior y la logística. Cuando una mercancía llega al puerto y aún no se nacionaliza, permanece en depósitos que corresponden por su conversación. Como reflexión, el derecho mercantil ecuatoriano requiere y a la vez impulsa una cultura contractual más profesionalizada, contratos adaptados a cada negocio con prevención de riesgos y responsabilidades claras y mecanismos modernos de solución de conflictos como arbitraje y mediación. Con esto quiero cerrar mi exposición y doy paso a mi compañero Hugo José Navia Sánchez, quien va a abordar una categoría muy dinámica y actual, los contratos de colaboración empresarial, como la franquicia, la distribución, el joint venture y otras figuras que, aunque muchas veces son atípicas, se han vuelto esenciales para la expresión de negocios en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Buenas noches con todos. Mi intervención se centrará en un grupo de contratos que, aunque no siempre aparecen de manera destacada en los códigos, se han convertido en una herramienta estratégica en el desarrollo empresarial. Los contratos de colaboración empresarial, ya no hablamos solo de con una compraventa o un arrendamiento, sino acuerdos más complejos que buscan compartir riesgos, expandir acuerdos y aprovechar sinergias de distintas empresas. Comenzaré por la franquicia, una figura que ha tomado mucha fuerza en el Ecuador en las últimas décadas. La franquicia no está tipificada expresamente en el Código de Comercio. Es un contrato atípico, construido a partir del principio de autonomía, de la voluntad. En una franquicia, el franquiciante otorga al franquiciado el derecho de utilizar su marca, su imagen comercial, sus recetas, sus procedimientos operativos, su stock low en general, a cambio del pago de regalías y el cumplimiento de ciertos estándares. Pensemos en el caso como cadenas de KFC, Pizza Hut, Swan Coffee o Juan Valdez. Cada local que vemos en nuestras ciudades, normalmente bajo un contrato de franquicia. El franquiciado debe respetar estrictamente el manual de marca, los protocolos de servicio, la calidad del producto, los horarios, el uniforme, hasta la música. En muchos casos, jurídicamente, el contrato de franquicia suele combinar elementos de licencia de marca, suministro, arrendamientos de servicios, asistencia técnica y confidencialidad. Luego tenemos los contratos de distribución. Pueden ser exclusivos o no exclusivos. En un contrato de distribución exclusiva, una empresa fabricante designa a un distribuidor para comercializar sus productos en un territorio determinado. Por ejemplo, un proveedor de pinturas industriales puede designar a una compañía en Guayaquil como distribuidor exclusivo en la región Costa. El distribuidor
asume la compra de los productos, su almacenaje, su transporte y su venta minorista o consumidores finales. A diferencia de la franquicia, en la distribución, el distribuidor tiene una mayor libertad en el manejo del negocio, aunque suele ser obligado a respetar políticas de marca y precio mínimo. Aquí las cláusulas cruciales giran en torno a a metas de venta, perdón, manejo de inventario, responsabilidad de productos defectuosos según la marca, terminación de contrato y vías de solución de conflictos. El joint venture, en su parte, es un acuerdo de colaboración de dos o más empresas que deciden unir recursos para un proyecto específico, sin necesariamente construir una nueva persona jurídica. Imaginemos que las dos compañías ecuatorianas que se unen en una empresa extranjera para desarrollar proyectos de energías renovables. Una aporta capital, un capital tecnológico, una maquinaria personal, redes de contacto, aporta en riesgos desde beneficios según una parte. El joint venture tiene la particularidad extremadamente flexible. Exige una redacción minuciosa, deben definir los aportes de cada parte, los órganos de decisión, la forma de repartir utilidades, la duración, la salida de socios, la propiedad de activos generados por el mecanismo para resolver desacuerdos. Muchas ocasiones se combina con la reacción de una compañía de un propósito específico, lo que muestra que no se entrelazan el derecho de contrato de servicio solitario. En otro lado tenemos el outsourcing, otro contrato muy utilizado para externalizar ciertas funciones, procesos de una empresa o un tercero. Especializado, por ejemplo, una empresa industrial contrata compañía que lleve su contabilidad. Una institución financiera contrata call center para su atención al cliente. O una universidad externaliza servicios de limpieza y seguridad. Desde el punto jurídico, el outsourcing debe regular claridad, responsabilidad por los servicios, los niveles de calidad, la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información, de la propiedad de los resultados y la posibilidad de supervisión por parte del contratante. Aquí también entran normas de protección laboral, porque el outsourcing mal aplicado puede esconder tercerización prohibida, fraude o legislación laboral. Finalmente, cuenta con participación regulada propio por el Código de Comercio. Es un contrato mediante el cual una persona determinada participe, aporta capital a bienes a un comerciante, llamado gestor, para una generación comercial determinada. El partícipe aparece frente a terceros, la relación es interna, el gestor realiza las operaciones a su nombre y después rinde cuentas y distribuye resultados. Este mecanismo es útil para financiar operaciones puntuales, como una importación específica, compra de un lote de mercancía o desarrollo de un evento. En el contexto ecuatoriano puede ser una herramienta porque individuos o pequeñas empresas apoyen proyectos comerciales sin involucrarse lleno en como socios invisibles. Mi parte personal respecto a los contratos de colaboración empresarial que respetan de alguna manera la nueva cara del derecho contractual. Mientras que el Código Civil y el Código de Comercio dan las bases a estos contratos, se construyen en la práctica, caso por caso, utilizando la autonomía de la voluntad dentro del marco de la ley. Pienso que el rol del abogado aquí no solo es llenar un modelo, sino diseñar soluciones contractuales a medida, prever riesgos específicos, sugerir estructura societaria adecuada y sobre todo evitar que una de las partes, por desconocimiento, firme cláusulas desproporcionadas o abusivas.
Con esto cierro mi intervención y doy paso a mi compañera Ana Belén Armijos, quien va a identificar y analizar, según su criterio, los contratos más utilizados en el Ecuador. Ya es porque aquí es importante para la ciudadanía sus efectos antes de firmarlo. Buenas noches. Mi intervención se centra en algo muy práctico. ¿Cuáles son realmente los contratos más utilizados en el Ecuador y por qué es importante que las personas los conozcan antes de firmarlos? Porque el derecho contractual no vive solo en los códigos, sino en la vida cotidiana. En primer lugar, la compra-venta es el contrato más frecuente. Todos los días se realizan compraventas de bienes simples y también de inmuebles. En Ecuador, muchas personas firman promesas de compra-venta sin revisar certificados de gravámenes o sin verificar si el vendedor es realmente el propietario. Esto genera conflictos que podrían evitarse con información y asesoría previa. La escritura pública y la revisión documental son claves para evitar fraudes y proteger el patrimonio familiar. En segundo lugar, uno de los contratos más usados es el arrendamiento, que sostiene gran parte de la vida urbana, familias, estudiantes, comerciantes. Sin embargo, la mayoría de arrendamientos se hace de palabra o con documentos incompletos. Esto provoca problemas comunes: retención indebida de depósitos, aumentos unilaterales a la renta, daños no asumidos por ninguna parte o intentos de desalojo sin procedimiento. La falta de claridad contractual lleva a muchos procesos judiciales que podrían prevenirse con un contrato bien redactado. El tercer contrato esencial es el contrato de trabajo. Aunque está regulado en el Código de Trabajo, sigue siendo un contrato que requiere claridad, jornada, afiliación al IES, derechos, responsabilidades y condiciones de terminación. Persisten prácticas incorrectas como pagos por fuera o contratación verbal, la cual genera vulneración de derechos laborales. Conocer el contenido básico del contrato de trabajo evita abusos y facilita relaciones laborales más justas. Otro contrato muy utilizado es el mutuo bancario, que financia la compra de viviendas, vehículos o emprendimientos. Junto con el préstamo vienen contratos accesorios como hipotecas, prendas o fianzas. Mucha gente firma sin leer cláusulas de intereses, vencimiento anticipado o seguros obligatorios. Esto puede llevar a pérdida del bien hipotecado por falta de pago de una sola cuota o por desconocer condiciones del contrato. Los seguros, aunque se subestiman, también son contratos muy importantes. Muchas personas creen que el seguro cubre todo, pero cada póliza tiene exclusiones. La correcta lectura de la póliza permite evitar frustraciones cuando ocurre un siniestro. En el ámbito comercial, contratos como distribución y transporte sostienen el movimiento de productos en el país. La distribución es la clave para industrias como farmacéuticas, alimentos, bebidas y cosméticos. Aquí los problemas suelen aparecer por incumplimiento de metas, caducidad de productos o disputas por exclusividad. En el transporte, la responsabilidad del transportista por pérdida o daño de mercancías es central, por lo que siempre se combina con seguros. Finalmente, están las garantías reales, hipoteca y prenda. Sin ellas no existiera el crédito en Ecuador. Sin embargo, muchas personas no dimensionan que al firmar una prenda pueden perder su vehículo, o que una hipoteca significa que la casa queda comprometida completamente. Entender cómo funciona la ejecución de garantías es fundamental para la protección patrimonial. Mi reflexión personal es que el principal problema en el Ecuador no es la falta de leyes, sino la falta de cultura contractual. Las personas firman documentos sin leerlos, sin asesoría y sin comprender las consecuencias. No deberíamos firmar una prenda sin saber que puede ejecutarse, una hipoteca sin revisar riesgos, una promesa de compra-venta sin certificados, un contrato de trabajo sin revisar derechos o una póliza sin entender exclusiones. Por eso, como futuros profesionales debemos promover cultura contractual, leer, asesorarse, preguntar y comprender antes de firmar. Con esto cierro mi intervención y agradezco la oportunidad de reflexionar
sobre el derecho contractual desde un enfoque práctico. Ahora sí dejo la palabra a mi compañero William Fernando Jacome, quien realizará el cierre constitucional y estratégico de nuestro conversatorio, uniendo teoría, práctica y visión profesional del abogado en el Ecuador. Muchísimas gracias, Anita Belén, y gracias también a cada uno de mis compañeros por la claridad y profundidad de sus exposiciones. Me corresponde ahora hacer un cierre integrador, tratando de conectar los distintos niveles que hemos analizado. La teoría general del contrato, las clasificaciones civiles y mercantiles, los ejemplos de uso cotidiano y finalmente el marco constitucional que rodea todo este sistema. Comenzaré recordando que en el Ecuador el contrato no existe en el vacío. La Constitución de la República reconoce la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación, pero la sitúa dentro de un marco de Estado constitucional de derecho y justicia. Esto supone que los contratos pueden vulnerar derechos fundamentales, no pueden servir de instrumento para la discriminación, no pueden desconocer la dignidad humana ni el principio de igualdad. Además, la Constitución impone la función social y ambiental de la propiedad, lo cual limita el uso abusivo de las instituciones jurídicas, incluida la contratación. Desde la perspectiva de la teoría general, el Código Civil proporciona la columna vertebral. Allí está la definición de contrato, las reglas sobre el consentimiento, objeto, causas, nulidades, interpretación, clasificación de los contratos, formas de perfeccionamiento y demás. Este cuerpo normativo actúa como derecho común, como base que se aplica supletoriamente cuando no hay norma especial. El Código de Comercio, por su parte, especializa ciertas relaciones. Contratos celebrados entre comerciantes, contratos sobre el comercio, contratos bancarios, operaciones de bolsa, títulos, valores, entre otros. A eso se suman leyes especiales como la Ley de Compañías, la Ley General de Seguros, la normativa financiera tributaria, la de mercado de valores y similares. Lo interesante, y esto es algo que quiero resaltar como reflexión final, es que el estudiar los contratos no basta con aprender de memoria las definiciones, no es suficiente el aprender las definiciones. Hay que entender la función económica y social de los contratos. Un contrato de compraventa de vivienda, por ejemplo, no es solo un negocio jurídico. Para una familia representa el acceso a una casa, la seguridad de un hogar y en muchas ocasiones el patrimonio de toda una vida. Un contrato de trabajo no es solamente el intercambio entre salario y prestación de servicios. Es el mecanismo a través del cual una persona asegura su sustento y el de su familia, accede a seguridad social, construye una carrera profesional y en muchos casos desarrolla su proyecto de vida. Un contrato de mutuo bancario puede financiar la educación, el emprendimiento o la adquisición de una vivienda, pero también puede convertirse en un problema serio si las condiciones son abusivas, si no se comprende el alcance de las garantías o si se sobreendeuda al deudor. Un contrato de seguro correctamente estructurado puede ser la diferencia entre perderlo todo o contar con un respaldo económico ante una enfermedad, un accidente, un incendio o un desastre natural. Y los contratos de colaboración empresarial, la franquicia, el joint venture y la distribución, pueden transformar economías locales, generar empleo y abrir mercados, pero también pueden ser vehículos de concentración económica o de imposición de condiciones desiguales, cuando una de las partes no tiene suficiente poder de negociación o de asesoría jurídica. Desde una perspectiva profesional, yo diría que el gran reto del derecho contractual en el Ecuador es avanzar hacia una cultura de prevención. Estamos acostumbrados a acudir al abogado cuando el conflicto ya estalló, cuando el contrato fue mal redactado, cuando la persona ya firmó todo y ahora se siente perjudicada. Pero el derecho de contratos es mucho más eficaz cuando se usa antes, en la fase de negociación y en la fase de estructuración. Por eso, nuestras recomendaciones finales como equipo serían tres. Primero, como futuros abogados,
debemos dominar las bases normativas, Código Civil, Código de Comercio, leyes especiales, pero también mantenernos actualizados en doctrina y jurisprudencia. Las realidades cambian, los modelos de negocio evolucionan y los contratos deben adaptarse para poder ser una ayuda. Segundo, debemos comprometernos con una redacción clara y honesta. Un buen contrato no es el que más páginas tiene, sino el que se entiende, el que refleja fielmente lo que las partes quieren y equilibradamente los riesgos y que no esconde trampas en la letra pequeña. Tercero, debemos fomentar una educación jurídica básica para la ciudadanía. No podemos esperar que todas las personas sean expertas en derecho, pero sí podemos hacer nuestra parte para que se reconozcan los riesgos de firmar sin leer, de confiar en acuerdos verbales para asuntos importantes o de aceptar garantías que comprometen su patrimonio sin dimensionar las consecuencias. En síntesis, el contrato en el ordenamiento ecuatoriano es mucho más que un simple documento firmado. Es una estructura jurídica que organiza relaciones humanas y económicas, que distribuye riesgos y beneficios y que, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa de desarrollo y de justicia. Con estas ideas cerramos nuestra intervención y además cerramos también este conversatorio. Agradecemos la atención y esperamos que este ejercicio nos haya permitido ver que en el Ecuador los contratos no solo son un tema de examen, sino instrumentos vivos que atraviesan la vida, la empresa y la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias.